Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de nómina, en donde vamos a traer las partes de la nómina pero de forma horizontal. Recuerdan que en el video anterior lo vimos pero de forma vertical. Hoy ya lo vamos a traer de una forma bien ordenada. Entonces vamos a iniciar explicando todas las partes que integran la nómina, como lo son los datos del trabajador. Observen acá tenemos los datos del trabajador, tenemos el documento de identidad del trabajador, el sueldo básico, los días que vamos a liquidar en esta nómina y las dos partes más importantes que tiene la nómina, como lo son el devengado. Voy a colocarlo aquí un poco mucho más grande. El devengado y las deducciones. Bueno, habíamos dicho la clase pasada que el devengado lo componían todo lo que recibe el trabajador, y las deducciones son todos los conceptos, todos los valores que se le descuentan al trabajador. Son todos los descuentos. Y vendría también un total de devengado, un total de deducciones, el neto pagado y el espacio donde el trabajador va a firmar cuando reciba su valor neto recibido por el periodo que se le liquidó. Y en la parte de abajo de la nómina haremos la provisión para las prestaciones sociales y la provisión para los aportes parafiscales, que ya les había mencionado anteriormente que estas dos secciones de acá de la nómina ya han sido explicadas en el tema relacionado con los ajustes, ¿sí? Bueno, hoy me voy a dedicar exclusivamente al total devengado, es decir, a todo lo que recibe un trabajador. Pero vamos a hacer lo siguiente antes de explicarles el devengado. Vamos a mirar acá cómo vamos a sacar estas columnas y cómo vamos a sacar estas columnas para que nos dé el neto pagado. Entonces yo hago la siguiente operación. A todos los totales devengados, a todos los valores que son para mí devengados, yo los voy a sumar. Entonces, y ese total devengado yo lo voy a colocar acá en la columna que dice total devengado. Las deducciones las voy a colocar acá. Los hice con unas columnitas más pequeñas, pues por el espacio que tengo, pero todas las deducciones que van acá van a ser sumadas acá en el total de deducciones. ¿Y cómo voy a sacar yo el neto pagado? Pues yo tomo el total devengado y le resto el total de las deducciones para que me dé el neto pagado. Entonces, ¿en dónde está el complique de la nómina? El complique realmente de la nómina está en la liquidación de cada uno de los devengados, bueno, no de todos, de algunos devengados, y en la liquidación de algunas de las deducciones de la nómina, que también más adelante les voy a decir cómo voy a dividir yo las clases para explicarles lo que está más, como de ponerle mucha más atención para cuando se vaya a realizar una nómina, ya sea en la realidad o sea un ejercicio académico que ustedes tengan que hacer en sus estudios. Hoy, como ya les dije, me voy a dedicar al devengado. Bueno, pero antes voy a dejarles aquí como la formulita de cada una de las columnas. Entonces, aquí supongamos que este devengado será el devengado 1, el devengado 2, el devengado 3, el devengado 4, el devengado 5 y el devengado 6. Entonces, ¿yo qué hago? ¿A qué es igual el total devengado? A la suma de todos los devengados, más 4, más 5, más 6. O sea, yo voy a sumar todos estos devengados que encuentro acá.
estos devengados que yo tengo acá, ojo, mire, yo acá lo voy a sumar para que me dé el total devengado. Y lo mismo voy a hacer con las deducciones. Supongamos que yo tengo una deducción, 2, 3, 4, 5, 6 deducciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Yo voy a tomar todas las deducciones y las voy a sumar, ¿sí? Voy a decir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Es decir, voy a sumar cada una de estas columnas. Bueno, entonces ya teniendo el total devengado y teniendo el total de las deducciones, yo voy a sacar el neto pagado. ¿A qué es igual el neto pagado? También les voy a colocar aquí, digamos que el total devengado es igual a A y las deducciones es igual a B. ¿A qué es igual el neto pagado? Es igual a total devengado menos el total de las deducciones, A menos B. A eso es igual el neto pagado. Bueno, entonces ya habiendo explicado lo que es el bosquejo general de la nómina, vamos a dedicarnos únicamente en esta clase a esta partecita, pero únicamente el tema conceptual, porque el tema práctico hay algunos conceptos que merecen una clase aparte, totalmente aparte. Bueno, entonces vamos a decirles a ustedes que el devengado es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena o en la semana o en la catorcena, así como hablamos la clase pasada. Este valor está compuesto por el salario básico, las horas extras. Bueno, entonces vamos a ir apuntando aquí: salario básico, las horas extras, los recargos diurnos y nocturnos, las comisiones, el auxilio de transporte, pueden ser las bonificaciones, etcétera, etcétera. Entonces todos estos componentes que les acabo de enumerar hacen parte del devengado. Bueno, antes de continuar hablando del devengado, sería bueno que habláramos de los pagos que constituyen salarios, es decir, que son factor salarial, es decir, que harán parte de la base para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social. En primer lugar, es importante tener en cuenta lo que estipula el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo respecto de los elementos integrantes del salario. Bueno, el artículo 127 dice que se constituye salario no solamente la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Bueno, a continuación vamos a ver una lista de los pagos que constituyen un salario básico, como por ejemplo una remuneración fija u ordinaria, que podría estar dividida en dos. Esta remuneración, el primero se podría llamar salario y el sueldo. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre salario y entre sueldo. El salario es el que se pacta por días y el sueldo es el que se estipula por periodos mayores, ya sea por semanas, por quincenas,
por meses o por catorcenas. Ambos términos, o sea, salario y sueldo, están definidos como sistemas o métodos de pago que compensan a los obreros y profesionales por su trabajo. Sin embargo, esto no los convierte en sinónimos, es decir, no es lo mismo, o sea, no es igual salario y sueldo, puesto que en el sueldo y el salario responden a maneras distintas de pago por parte del empleador o de la empresa al empleado. El sueldo consiste en un pago constante con el que carga el empleador por los servicios de mano de obra de un empleado. El sistema fija una cantidad determinada de dinero a cambio de llevar a cabo un trabajo dentro del marco de un espacio temporal igualmente fijo. Por otro lado, el salario compensa a los trabajadores específicamente por unidad de tiempo, unidad de trabajo o ambas cosas a la vez. Esta forma de retribución paga exclusivamente por trabajo terminado o por jornada temporal completada. Vamos a dar un ejemplo de lo que sería el sueldo. Un contador que gana 3 millones de pesos al mes a cambio de ejecutar su gestión contable recibe un sueldo. ¿Por qué? Porque independiente de los días de fiesta que ocurran o las jornadas laborales que se pierdan por enfermedad, esta persona recibirá siempre sus 3 millones de pesos a fin de mes. Ahora, un profesor universitario por lo general trabaja por horas impartidas. Un maestro puede facilitar una clase por 40.000 pesos la hora, pero si este profesional pierde 3 horas de clase que debió ofrecer, sus ingresos esperados disminuyen en 120.000 pesos, porque 40.000 por 3 da 120.000. Entonces, en este caso, el profesor universitario recibe un salario. Bueno, entonces ya hemos visto cuál es la diferencia entre salario y sueldo. No es lo mismo, no son palabras sinónimas. Bueno, hablando el salario, vamos a dejarlo acá en esta columnita, ¿sí la ven? Cómo liquidar el salario básico lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, veníamos enumerando los pagos que constituyen salario. Acabamos de ver la diferencia entre salario y sueldo. El otro pago que constituye salario sería el auxilio de transporte. Las primas habituales son distintas a la de servicio, así que se pagan en junio y en diciembre. Aquellas que el empleador paga con cierta periodicidad y son otorgadas generalmente por antigüedad, por rendimiento en la producción, etc. Otro ingreso que se considera también laboral son los sobresueldos, que consisten en las sumas de dinero adicionales al sueldo o al jornal que el empleador paga al trabajador por las mismas razones que las primas habituales. Los viáticos también en lo referente al hospedaje y a la alimentación. Las bonificaciones que son habituales. El valor del trabajo en horas extras, recargos nocturnos, días dominicales y festivos, y el valor de los días compensatorios cuando los mismos se pagan en dinero. Otro pago que constituye salario también son los porcentajes sobre las ventas en las cobranzas. Es muy común que el salario de un trabajador se fije según las ventas que realice o el rendimiento en la prestación del servicio. Cuando así sea, es preciso saber que si la remuneración del empleado se basa en porcentajes o comisiones, el valor de los mismos no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Si esto ocurre, el empleador debe ajustar la diferencia hasta alcanzar el mínimo. Otro concepto que constituye salario es la vivienda suministrada por el empleador, la alimentación suministrada por el empleador, el vestuario suministrado por el empleador como contraprestación directa del servicio, excluyendo la dotación de vestido y calzado de que trata la Ley 11 de 1984. Bueno, entonces ya viendo
los 11 pagos que se consideran salario en Colombia. Ahora vamos a ver los que no constituyen salario. Bueno, en una relación laboral un trabajador recibe pagos que la ley ha considerado que no constituyen salario. Al ser así, estos pagos no forman parte de la base para el cálculo del pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social. El Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 128, expresamente señala qué pagos no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como lo son las primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos 8º y 9º, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Los pagos considerados como no constitutivos de salario no forman parte de la base para el cálculo de la seguridad social, los aportes parafiscales ni las prestaciones sociales, pero sí forman parte para efectos de cálculo de la retención en la fuente. La ley permite que el trabajador y la empresa pacten que determinados conceptos y valores no constituyan salario. Este acuerdo debe estar contenido en el respectivo contrato y debe ser mediante mutuo acuerdo. Y es importante recordar que los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% del 100% pactado. Al considerar que un pago no constituye salario, significa que esos pagos no forman parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales o los aportes parafiscales ni la seguridad social. Para las empresas esto es un gran beneficio, puesto que les permite reducir su carga prestacional y la parafiscal, que por demás es bien costosa, puesto que por estos conceptos la empresa debe pagar aproximadamente un 45% del salario. Esto quiere decir que si se le paga a un trabajador un sueldo de 1 millón, la empresa debe pagar adicionalmente 450.000 pesos por prestaciones, seguridad social y parafiscales, lo que hace la carga laboral de la empresa sea considerable, lo cual es muy difícil de soportar por la pequeña y la mediana empresa. Al pactar pagos como no constitutivos de salario, la empresa se está ahorrando el pago de sumas considerables por las cargas prestacionales y parafiscales. Para el trabajador, en cambio, sus beneficios se disminuyen, puesto que sus prestaciones, como la prima de servicios y las cesantías y los aportes a los fondos de pensión, al tener una base inferior, se ven disminuidos. La ley no precisa cuál es el monto máximo que se puede pactar como no constitutivo de salario, por lo que las empresas pueden de alguna manera abusar de esta prebenda legal. Habiendo enumerado los pagos que constituyen o no constituyen salarios, vamos a continuar con nuestro esquema acá, con nuestro cuadro. Entonces vemos cómo ya hablamos del salario, ¿sí? Ahora las horas extras es el tiempo extra que yo trabajo, diferente a las 48 horas de demás. Es decir,
En Colombia tenemos establecido trabajar en la semana 48 horas, ¿sí? De lunes a sábado, 8 horas diarias. Por haberme pasado esa jornada ordinaria, a mí me van a cancelar un valor de horas extras. Los recargos son los recargos que establecidos cuando yo he trabajado en horas de la noche, cuando he trabajado un domingo, y a eso se le llaman recargos diurnos, nocturnos y festivos. Las comisiones son unos porcentajes que se pagan también por ventas, cobros o por ventas en una empresa. Y voy a dedicar una sola clase a las horas extras, porque les comento de antemano que las horas extras son un tema duro de masticar, tanto para estudiantes como para muchos trabajadores que recién inician en las empresas. Y aún así hay una partecita de las horas extras que es la famosa liquidación, cuando uno parte de los horarios de trabajo. Lo más difícil para una persona que trabaja en una empresa y que le dicen, mire, liquídeme las horas extras, es cuando, por ejemplo, le entregan la tarjeta de timbre de entradas y salidas. Eso es algo, pero mire, para explicarlo muy al detalle, y yo lo voy a hacer con ustedes. Entonces vamos a dejar la clase en este punto y vamos a continuar en la siguiente. Antes de despedirme de ustedes, quiero darle un agradecimiento muy especial a Daniel Arce, que el pasado fin de semana se tomó la gran molestia de tomar la tabla de videos que yo tengo en mi blog, y él se puso en la gran tarea de revisar que cada vínculo estuviera ligado al video correcto. Entonces, un agradecimiento especial para Daniel. Esos son los seguidores que quiero que me vigilen también. Mire que a veces uno, por mucho cuidado que tiene, a veces se le van detalles, y le agradezco mucho esta parte a Daniel. Lo mismo a Alba Velasco. Alba Velasco también se ha dedicado muchas veces a revisarme, a mirarme detalles, y me los ha hecho saber, y esos detalles han sido también corregidos. Y mira, a mí eso me encanta, a mí me fascina esa parte, porque eso es el apoyo también que uno necesita. Yo, por más que hago cada vez que preparo una clase, me esmero y me esfuerzo para no entregarles a ustedes cosas que no son. Antes, por el contrario, cosas en las que ustedes se van a estar basando y van a confiar en lo que yo les estoy diciendo. Entonces, muchas gracias a Daniel y muchas gracias a Alba por este magnífico detalle que tuvieron conmigo. También hay otra chica que me corrigió algo, no tanto como corregir, pero sí me dijo, profesora, ¿por qué no usa tal cuenta en vez de tal? Yo ya también le contesté, Jaisel, algo así, el nombre no está muy claro, Jaisel Colm, algo así. Es una chica de México, y pues también le agradezco mucho. Un saludo a los tres, les deseo lo mejor del mundo. Y ya terminando por hoy, me despido, les agradezco en el alma su atención, que sean muy felices, muchos éxitos para todos, y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Es decir, que son factor prestación, remuneración fija, y se llamaría sueldo a lo que se concéntrese. Una repetición innecesaria. Eso no lo voy a hacer.